Hola a todos, mi nombre es Paula Castesana, soy profesora adjunta de Termodinámica para Ingeniería Química en la UTN Regional Buenos Aires. Vamos a empezar con el curso online de la materia, introduciendo los conceptos básicos, y lo que les voy a pedir es que vayan tomando nota sobre todas las dudas que surjan para poder aclararlas y discutirlas durante las clases de consulta. En esta primera parte lo que vamos a hacer va a ser definir principalmente conceptos básicos, así que les voy a pedir un poco de paciencia, no se aburran, voy a dar varias definiciones, pero les prometo que la materia después se va poniendo cada vez más linda. Es una linda materia, así que espero que la disfruten y que tengan la paciencia de poder cursarla a través de esta modalidad. Lo primero que vamos a hacer es definir a la termodinámica como una ciencia que estudia las transformaciones de la energía. Es una ciencia que surge en el siglo XIX, alrededor de la invención de la máquina de vapor, tratando de entender los alcances y los límites de la transformación del calor en energía aprovechable. Es una ciencia axiomática, esto es, se basa en axiomas, ¿sí? En postulados que no pueden ser demostrados, pero que sí son fenomenológicos. Estos postulados sobre los cuales se basa la termodinámica son conocidos como la primera y la segunda ley de la termodinámica. Con la primera ustedes están bastante familiarizados, que es la que trata el concepto de conservación de energía. Nos vamos a basar siempre en esta primera ley como punto de partida para el análisis de los problemas que vayamos a plantear y resolver. La segunda ley de la termodinámica involucra el concepto de entropía, que si bien un poco ya lo han escuchado en alguna otra materia, como en química general, por ejemplo, acá la vamos a presentar y la vamos a analizar a fondo. Lo que plantea la segunda ley de la termodinámica es el tema de la calidad de la energía. Entonces, tenemos por un lado que la primera ley nos plantea la conservación en términos de cantidad de energía, y la segunda ley nos plantea el tema a partir del tema de la entropía, nos va a hablar de la calidad de esa energía. Y ninguna de estas dos leyes nos van a predecir las velocidades de los procesos. Vamos a definir un sistema termodinámico como una región tridimensional cuyas fronteras se encuentran definidas por una superficie arbitraria. Esa superficie arbitraria la vamos a definir nosotros en función del sistema que queramos analizar o representar. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en la materia, pero sepan que esa frontera puede ser real o imaginaria, estar en reposo, en movimiento, tener una forma o tamaño fijo, y acá les muestro algunos ejemplitos. Por ejemplo, acá tenemos un sistema cerrado, ahora vamos a analizar un poquito más esto, con fronteras que son reales, ¿sí? Las podemos visualizar, y además fijas. Esto es un sistema rígido. El segundo sistema que les muestro acá, tenemos una frontera en parte real, estas paredes son físicas, ¿sí? Las podemos percibir, son tangibles, y acá tenemos frontera imaginaria, que la habremos definido en función de las necesidades del sistema o del proceso que tengamos que analizar. Por último, les pongo acá un ejemplo con un sistema que tiene frontera real, también, ¿sí? La podemos visualizar a la frontera real, y tenemos entonces que parte de esa frontera son paredes fijas y otra parte es una pared móvil. Este sistema, que lo vamos a representar de esta manera a lo largo de la materia, es un cilindro provisto con un pistón. Y como vamos a ir viendo a medida que avancemos, los pistones van a tener la capacidad de moverse, ¿sí? Libremente. Nosotros vamos a considerar que se mueven libremente, y acomodarse a cualquier cambio de presión. Por ahora tengan en cuenta que lo importante acá es que esta frontera, la que digamos está la que limita con el pistón, es una frontera móvil. A la región del espacio que interactúa con el sistema pero que no es parte del sistema la vamos a llamar alrededores. Primero miren lo siguiente, vamos a definir como sistema esto que yo les pongo acá delimitado en negro, ¿sí? Piensen en primer lugar que los sistemas pueden estar formados además por varios subsistemas, ¿sí? Y que todo lo que no es sistema, que ya dijimos que esas fronteras del sistema, que sería este círculo en negro, los vamos a definir de acuerdo a las necesidades del problema que estemos planteando. Todo lo que esté por fuera de esa frontera
lo vamos a llamar alrededores, ¿sí? O medio. Sepan que los alrededores también tienen una frontera, que en este caso la marqué con un cuadrado negro. La frontera de los alrededores vamos a considerar que está lo suficientemente alejada del sistema de manera tal que lo que pase en esas fronteras, en las fronteras de los alrededores, no afecta en absoluto a nuestro sistema, ¿sí? Vamos a definir también como universo a todo aquello que contenga tanto a nuestro sistema como a esos alrededores. Una salvedad más que me parece importante de remarcar acá, nos vamos a estar refiriendo entonces a todo eso que rodea nuestro sistema como los alrededores, por ejemplo, ¿sí? Por ahora, perdón. Más adelante vamos a hacer alguna salvedad con respecto al medio ambiente, alrededores, diferentes fuentes. Por ahora sepamos que entonces todo lo que no es parte del sistema, pero que interactúa de alguna manera con el mismo, lo llamaremos alrededores. Con respecto a la transferencia de masa y energía a través de las fronteras, esto ya lo habrán visto alguna vez también, los sistemas los podemos definir como sistemas cerrados, que también nos vamos a referir a ellos como masa de control. En los sistemas cerrados entonces vamos a decir que no hay flujos de masa a través de las fronteras, y los mismos pueden ser cerrados propiamente dichos o aislados. En los sistemas aislados, además de que no se intercambia masa, tampoco se intercambia energía con el medio. Los dos recuerden que están dentro de los sistemas cerrados. Por otro lado, vamos a tener a los sistemas abiertos, nos vamos a referir a ellos también como volumen de control. A los sistemas abiertos los vamos a analizar para el segundo parcial, ¿sí? Y van a ser entonces sistemas en los cuales sí sea posible el intercambio tanto de masa como de energía a través de las fronteras o de lo que vamos a llamar superficie de control. Acá tienen un esquemita en donde pueden ver los tres ejemplos, ¿sí? Sistema abierto, cerrado y sistema aislado, en donde no se intercambia ni masa ni energía. Las características o atributos que nos permitan describir el sistema en términos numéricos van a ser lo que vamos a llamar propiedades. Esas propiedades, esos atributos, ¿sí? Van a poder ser determinados en forma directa, por ejemplo, temperatura, presión, volumen, o en forma indirecta, que van a ser aquellas propiedades que las vamos a obtener a partir de combinación matemática de otras propiedades. Por ejemplo, densidad. Sepan que el valor de una propiedad siempre va a ser único, ¿sí? No vamos a tener un sistema en el que la temperatura pueda tener dos valores diferentes. Y va a ser el estado del sistema, la foto del sistema, la foto del estado general, ¿sí? O sea, el conjunto de todas las propiedades nos va a estar definiendo el estado o la condición del sistema que estamos estudiando. Las propiedades extensivas, como ustedes ya saben, van a ser aquellas propiedades que dependan del tamaño del sistema. Por ejemplo, el volumen, la masa, el área superficial, la energía. Y por propiedades intensivas nos vamos a referir a esas propiedades entonces que no dependan del tamaño del sistema y que solo van a tener significado cuando el sistema se encuentra en equilibrio. Y ahora vamos a avanzar un poquito más sobre este concepto de equilibrio. Entre propiedades intensivas comunes y que nosotros ya conocemos tenemos temperatura, presión, densidad, etc. Los valores específicos nos vamos a referir a ello como el cociente entre una propiedad extensiva y la masa del sistema. Vamos a usar bastante también esta definición, ¿sí? Los valores específicos, y nos vamos a referir a ellos en general con letras minúsculas, ¿sí? Si vamos a usar, por ejemplo, la letra S para referirnos a la entropía, con la S minúscula nos vamos a estar refiriendo a la entropía específica. Y así con el resto de las propiedades que definamos. Para que un sistema se encuentre en equilibrio termodinámico, va a tener que reunir 4 equilibrios más, a saber, equilibrio mecánico, equilibrio térmico, equilibrio de fases y equilibrio químico. Por equilibrio mecánico nos referimos a la homogeneidad de presiones, ¿sí? En todos los puntos internos del sistema lo que vamos a buscar es que la presión sea homogénea. Vamos a despreciar en nuestra materia, en nuestro análisis, los efectos gravitatorios. En caso que tengamos un sistema con una frontera móvil, como ya vimos y como vamos a seguir analizando ahora en un ratito,
Esa igualdad de presiones la vamos a necesitar también entre el sistema y los alrededores. Acuérdense que esa frontera móvil justamente va a tener la capacidad de moverse y acomodarse a diferentes cambios de presión. Ahora vamos a volver a esto. Sepan entonces que el equilibrio mecánico, entonces la condición necesaria para que se dé es la homogeneidad de presiones. Si la frontera es móvil, necesitamos que además esa homogeneidad de presiones adentro de nuestro sistema se dé también a través de la frontera con los alrededores. Cuando hablamos de equilibrio térmico, lo que estamos buscando es la homogeneidad de temperatura dentro del sistema. Entonces, también nos vamos a referir a una igualdad entre temperatura del sistema y los alrededores cuando los sistemas no están aislados. O sea, si tenemos la posibilidad de un intercambio de energía a través de las paredes del sistema, ese equilibrio térmico se va a dar además de cuando la temperatura sea homogénea dentro del sistema, se va a dar también cuando el sistema y los alrededores se encuentren a una misma temperatura. El equilibrio de fases nos vamos a estar refiriendo a ello cuando lo que observemos es una ausencia neta de transformación de una fase a la otra, lo mismo con el equilibrio químico, ¿sí? Nos vamos a referir entonces a la ausencia de reacción química neta. Acuérdense ustedes que en los estados de equilibrios existe la tendencia de una fase a la otra o de un estado químico al otro, pero lo que buscamos con el equilibrio es que la tendencia neta sea imperceptible. Entonces, reuniendo estos cuatro equilibrios, vamos a decir que un sistema está en equilibrio termodinámico cuando el mismo no puede experimentar un cambio finito y espontáneo hacia otro estado, sin que desde afuera, sin que desde sus alrededores se opere un cambio finito también que fuerce, digamos, ese corrimiento desde un estado a otro del sistema, ¿sí? Con respecto al postulado de estado, les voy a dar una adaptación del postulado de Klein y Koenig, si es que se pronuncian así, una adaptación a lo que va a ser nuestro análisis de la materia. Lo que ellos plantean es que para que un sistema quede completamente definido, necesitamos definir n propiedades intensivas independientes más 1, donde ese n son las formas de trabajo reversibles importantes para nuestro sistema. No se asusten con esto, lo vamos a simplificar y vamos a enunciarlo de esta manera. Vamos a decir que para nuestros sistemas, que van a ser sistemas compresibles simples, entonces el sistema va a quedar completamente especificado mediante la definición de dos propiedades intensivas independientes. Primero sepan que para que dos propiedades sean independientes, vamos a lograr eso cuando podemos asegurar que una de esas propiedades la podemos dejar fija, mientras la otra la podemos variar sin perturbar a la primera, ¿sí? En ese caso entonces vamos a estar hablando de dos propiedades independientes. Tendrán que ser intensivas, entonces por ejemplo, para un estado de agua en estado gaseoso, podemos definir el estado por completo al definir la presión y la temperatura. Son dos propiedades independientes, son intensivas, son independientes, ¿por qué? Porque si puedo fijar la presión perfectamente y mover la temperatura sin que la presión se perturbe, ¿sí? Pero sepan que, por ejemplo, en el estado de equilibrio líquido-vapor, la presión y la temperatura son dependientes, ¿sí? Adentro de lo que es la campana de equilibrio líquido-vapor, la presión y la temperatura van de la mano. Todo esto lo vamos a seguir viendo a lo largo de la materia, pero ustedes ya también están en condiciones, por el conocimiento que traen hasta ahora, de saber que adentro de la campana, cuando uno fija la presión, automáticamente queda fijada la temperatura y al revés, ¿sí? En esos casos entonces deberíamos definir una propiedad intensiva más para tener entonces nuestro sistema completamente definido. Eso por un lado. Definimos ahora lo que es un sistema compresible simple, como un sistema que carece de efectos eléctrico-magnéticos, gravitacionales, movimiento, tensión superficial, ¿sí? Que los vamos a considerar insignificantes para nuestro análisis de la materia. Y vamos a decir entonces que la única forma de trabajo cuasiestático pertinente para los sistemas que vamos a analizar nosotros va a ser el trabajo de desplazamiento de la frontera. Estos son los trabajos de expansión o de compresión. Y ahora vamos a analizar un poquito más qué es esto de cuasiestático, etc. Por ahora sepan entonces que la única forma pertinente de trabajo cuasiestático
de los sistemas que vamos a analizar nosotros van a ser entonces los trabajos de desplazamiento de frontera. Con la palabra proceso nos vamos a referir a la transformación de un sistema de un estado de equilibrio a otro. ¿Sí? Siempre nos vamos a mover entre estados de equilibrio. Los estados de equilibrio van a ser los que nos definan el comienzo y el final de los procesos. Los procesos cíclicos van a ser aquellos en los que el estado inicial y final coincidan. Por otro lado, vamos a definir también como trayectoria de un proceso a la especificación de todos los estados a través de los cuales el sistema pasa a través de nuestro proceso. Y vamos a decir que al proceso lo vamos a poder describir en forma completa cuando conozcamos el estado de equilibrio inicial, el estado de equilibrio final, la trayectoria, que ya vamos a ir viendo a lo largo de la materia también, que en algunos casos la vamos a poder identificar e incluso describir en términos numéricos o matemáticos, y en otros casos no vamos a poder definir la trayectoria. Y por último, algo más que necesitamos para conocer un proceso van a ser las interacciones del sistema con los alrededores. Antes de pasar a definir lo que son los procesos cuasiestáticos, permítanme hacer un paréntesis para hablar un poquito de lo que son estos sistemas de cilindro-pistón, que ya les anticipé que vamos a usar mucho a lo largo de la materia, más que nada a través de lo que son los sistemas cerrados, ¿sí? Me interesa que sepan y que interpretar físicamente lo que este tipo de sistemas representa. Un cilindro provisto con un pistón son sistemas en los cuales, como tenemos acá, el pistón lo que hace es transmitir la presión entre el sistema y lo que está afuera, que como dijimos nosotros lo vamos a llamar alrededores. Ahora vamos a ver algunos ejemplos más, pero sepan que lo que nos garantiza este pistón es justamente una especie de, podemos pensarlo como que está flotando sobre el fluido que compone nuestro sistema. Piensen, por ejemplo, que tenemos aire, ¿sí? Nuestro sistema está compuesto por aire, el pistón va a estar flotando sobre ese aire de manera libre, ¿sí? Vamos a considerar también que no vamos a tener agregados de calor por fricción, que no va a haber interrupciones en su camino libre. Lo que va a hacer este pistón va a ser ir acomodándose, moviéndose o bien hacia afuera con lo que serían movimientos de expansión o bien hacia adentro del sistema con lo que serían movimientos de compresión, de manera de transmitir la presión. Es importante que tengan en cuenta esto. Punto número 1. Un pistón no es que garantice necesariamente presión constante, sino que lo que nos garantiza es que la presión del sistema y de los alrededores, siempre y cuando nada trabe el movimiento de ese pistón, van a estar conectadas, ¿sí? Entonces lo que nos garantiza este pistón con su movimiento libre va a ser el equilibrio mecánico del sistema y sus alrededores. Punto número 1. Punto número 2. La presión del sistema, cuando lo que rige el movimiento es un pistón sin fricción, como los que estamos charlando en este momento, va a estar dada por la presión, algo que vamos a llamar presión de oposición. Vamos a decir que la presión acá dentro del sistema va a ser igual a una presión que se le opone, ¿sí? Y esa presión que se le opone, en este caso, como el diagrama que tenemos en este momento, va a ser igual a la presión ejercida por el peso del pistón más la presión ejercida por los alrededores. Los vamos a llamar así. Estos alrededores pueden ser la atmósfera, ¿sí? Si nuestro sistema está abierto a la presión atmosférica, esa presión, esta que está acá, va a ser la presión atmosférica. Pero puede que nuestro sistema esté inmerso como subsistema, que sea parte de otro sistema más grande que está presurizado, por ejemplo. En ese caso, la presión de los alrededores sería la presión de ese sistema más grande que contenga el primer sistema. Entonces, recuerden que la presión que ejerce el peso del pistón va a estar dada entonces por la masa del pistón, la aceleración de la gravedad y el área, ¿sí? Esto en un caso simple en el cual entonces la presión de adentro de nuestro sistema estaría regida por la presión del peso del pistón más la presión de los alrededores, que muchas veces va a ser la atmósfera, por ejemplo. Pero les quiero mostrar algunos ejemplos más para que vayan teniendo lo que es la interpretación física de
¿qué otros casos se nos pueden llegar a interponer a la hora de resolver ejercicios con cilindros con pistón? Por ejemplo, acá les muestro un sistema. Otra vez, es un cilindro provisto por un pistón. Piensen, de alguna manera podemos lograr que este pistón se mueva hacia arriba. Y ya empecemos a pensar de qué manera podríamos hacer que ese pistón se mueva hacia arriba. De qué manera podríamos lograr que este volumen, por ejemplo, si es aire, aumente, ¿sí? Una manera de lograr eso es aumentar la temperatura acá adentro. Si nosotros logramos aumentar la temperatura acá adentro, por ejemplo, transmitiéndoles calor desde afuera, lo que vamos a hacer es que como este proceso va a estar regido, gobernado por un pistón, el pistón lo que va a hacer moverse hacia afuera, acomodándose a seguir manteniendo acá adentro la presión que ejerce el peso del pistón más la presión que tiene acá afuera como presión de alrededores o presión atmosférica. ¿Hasta dónde se va a mover este pistón? En este ejemplo que les pongo, se va a mover hasta acá, porque tenemos unas trabas. Entonces, este pistón en este ejemplo se movería libremente hasta tocar contra las trabas. Una vez que toca contra las trabas, por más que sigamos entregando calor al sistema, a partir de ahí el volumen de nuestro sistema pasaría a ser constante, ¿sí? Y la presión empezaría a aumentar a medida que aumenta la temperatura. Ya lo van a ir viendo esto en casos, en ejemplos de práctica. Pero entonces ya tenemos acá, les muestro un pistón que se mueve libremente, no tiene ningún tope en su camino. Acá les muestro un pistón que tiene un sistema de topes, un conjunto de topes que en determinado momento frena el recorrido libre del pistón. Acá les muestro un ejemplo un poquito más sofisticado, si quieren, en el cual además, se me escapó, bueno, ahora vemos además del movimiento del pistón, lo que tenemos es un resorte. Entonces, en este caso, el ejemplo que ven acá, el fluido que está dentro, lo que va a estar haciendo es empujar a este pistón con su propio peso, va a estar empujando a la atmósfera que se le oponga, pero además va a estar sometido a una fuerza del resorte. Van a encontrar algunos ejemplos, ejemplos de ejercicios, de exámenes o incluso de práctica, en los cuales les damos alguna determinada ecuación diferente a esta que tenemos acá, en la cual el movimiento del pistón se rige a partir de ciertos parámetros que llegado el caso los verán, pero digo, entonces la presión se puede mantener constante por un momento hasta hacer tope, se puede depender además de alguna otra variable, ¿sí? En este caso entonces el pistón sigue transmitiendo presión, comunicando presión de lo que es adentro y lo que es afuera, pero ahora hay alguna otra variable en juego. Les muestro acá este otro ejemplo en el cual tenemos dos compartimentos separados por esto que les marqué acá en amarillito, que sería un pistón. En el caso de que las presiones adentro del gas 1 o del gas 2 sean diferentes, lo que va a pasar es que el sistema con mayor presión va a empujar sobre el otro sistema. ¿Hasta cuándo? Hasta que las dos presiones se igualen, ¿sí? Recuerden entonces, lo que hace el pistón es comunicar las presiones, nos va a garantizar, siempre y cuando nada se le interponga en el camino como acá, nos va a garantizar equilibrio mecánico. En este caso entonces podríamos pensar que nuestro sistema es el gas 1 y empuja contra un gas 2 que se irá comprimiendo hasta que la presión del gas 1 y del gas 2 se igualen. Por último les voy a mostrar otro ejemplito y acá van a ver que soy un artista realmente, porque acá lo que tenemos es un cilindro con pistón y piensen que empezamos a agregarle granitos de arena, ¿sí? Empezamos al propio peso del pistón más la presión de los alrededores, que podría ser perfectamente la presión atmosférica, le vamos a estar agregando acá otro término a la suma, que sería la presión que de a poquito vamos agregando a través de granitos de arena. Lo que me interesa acá que vean es que podemos ir modificando la presión de a pasos tan chiquititos como queramos, ¿sí? Y llegar entonces a un sistema de una compresión mayor que al principio, pero lo fuimos haciendo de una manera muy lenta. Estos son los procesos que vamos a ver en la diapo siguiente.
Ahora sí, estamos en condiciones de definir lo que es un proceso cuasiestático, procesos de cuasiequilibrio. Van a ser procesos en los cuales el sistema todo el tiempo se encuentre infinitesimalmente cerca de su estado de equilibrio. A ver, van a ser procesos que se dan tan lento, de una manera tan lenta, con pasitos tan chiquititos que las propiedades, cualquiera de las propiedades, en cualquiera de las partes del sistema, no van a cambiar más rápido que en cualquier otro punto, ¿sí? Es una idealización de los procesos, van a encontrarlo también como procesos ideales, van a encontrarlo también, y ya lo vamos a ir viendo más adelante, como procesos reversibles. Sepan que vamos a hacer una diferenciación entre lo que son estos procesos ideales, no reales o reversibles, de los cuasiestáticos. Con la palabra cuasiestáticos nos vamos a referir a la manera, digamos, físicamente posible de acercarnos a esos procesos ideales, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, tenemos una olla con agua y la ponemos al fuego directo. Piensen que en cuanto acercamos una olla con agua al fuego directo, lo primero que va a pasar es que las capas inferiores de agua de la olla que estamos calentando, o sea, las que están más cerca, digamos, de esta fuente térmica que es la hornalla, van a empezar a elevar su temperatura mucho más rápido que las capas superiores, ¿sí? Entonces, esto lo que nos está hablando es que este proceso en el cual le estamos acercando una fuente de calor a una temperatura muy diferente a la temperatura que tenía nuestra agua líquida en la cacerola, nos va a estar hablando de que es un proceso no cuasiestático en absoluto, no ocurre de una manera tan lenta, de manera que lo podamos ir siguiendo de esta manera como infinitesimalmente cerca del equilibrio todo el tiempo. En cuanto ponemos la olla arriba de la hornalla, rompemos el equilibrio en el que estaba, empieza a haber movimientos de las capas inferiores hacia arriba, empiezan a existir deltas de temperatura lo suficientemente grandes y apreciables como para que enseguida nos demos cuenta en nuestras cabezas que estamos totalmente lejos de lo que es un proceso que pueda ser pensado como cuasiestático, ¿sí? Y les voy a dar otro ejemplo, que es el ejemplo que para lo que les hablé recién de los procesos con pistones. A ver, no es a través de un pistón la única manera que tenemos de pensar procesos cuasiestáticos, es solamente un ejemplo, pero se los voy a dar justamente porque es un ejemplo fácil de reconocer. Piensen que tenemos un cilindro con un pistón, como todos los que vimos recién. Simplemente lo que hice fue ponerlo horizontal como para poder hacer la analogía acá arriba en este gráfico de presión versus volumen, ¿sí? A través de los estados 1 y 2. Pero este pistón puede estar perfectamente en forma vertical, y lo que podemos pensar que estamos haciendo en este pistón es ir agregando de a granitos de arena, ¿sí? Entonces vamos a pensar que partimos de un estado 1 en donde el pistón está a esta altura, lo suficiente a un volumen B1, ¿sí? Y a una presión 1, y le vamos agregando granitos de arena, con lo cual la presión por cada granito de arena va a ir aumentando un poquitito, muy poquitito, lo suficientemente lento como para que al haber agregado un granito de arena, el volumen de nuestro sistema, como está regido por un pistón, se adecue a un volumen un poquitito inferior al volumen anterior. A medida que agrego otro granito de arena, me muevo otro pasito en un aumento de presión y me muevo otro pasito en una reducción del volumen. ¿Se dan cuenta entonces que a través de un proceso que podemos pensarlo como a partir de pasos tan chiquititos como el agregado de granitos de arena, nos vamos a estar moviendo por procesos que en cada uno de los puntos de esta trayectoria que les dibujo acá, vamos a poder considerar que estamos en equilibrio del sistema con sus alrededores. Todo el tiempo, en cada pasito, nuestro sistema va a estar en equilibrio con sus alrededores. Estos van a ser los procesos que vamos a llamar cuasiestáticos.
Para ir terminando, vamos a definir lo que es la ley cero de la termodinámica, que como dijimos al principio de la presentación, como una ciencia axiomática, esta ley es una ley porque no puede ser concluida a partir de otras leyes de la termodinámica, ¿sí? Se la denomina ley cero y lo que nos dice es que si dos cuerpos se encuentran en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. Acá tienen dos diagramas en el cual entonces lo que decimos es que si el cuerpo 1 está en equilibrio térmico con el cuerpo 2, por ejemplo, que sería un termómetro, y el cuerpo 3 está en equilibrio térmico con este cuerpo 2, que por ejemplo podría ser un termómetro, ¿sí? Entonces el cuerpo 1 y el cuerpo 3 están a la misma temperatura. Este ejemplo con el termómetro hace que lo podamos pensar más fácil, ¿sí? Entonces, esta ley aplica desde ya incluso si los cuerpos no están en contacto entre sí. Es el ejemplo claro cuando lo pensamos con un termómetro. Por último, y para terminar esta primera presentación, vamos a definir lo que son las escalas absolutas y relativas de temperatura. Ustedes ya conocen la escala Kelvin y Rankine, que van a ser las temperaturas, las escalas de temperatura absolutas. Y como escalas relativas vamos a tener a lo que son la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Entonces, sepan que entre la escala Celsius y la escala Kelvin, cada delta, cada aumento de grado que se da, va a tener la misma magnitud, o sea, comparten lo que sería la escala, ¿sí? La escala Celsius y la escala Kelvin comparten la escala. Sin embargo, Kelvin es la escala absoluta y va a ser lo que vamos a tener que utilizar para poder operar en términos absolutos con la temperatura. La escala Celsius nos va a permitir a lo sumo hablar de deltas, diferencias de temperaturas. Una diferencia de temperatura de 1 grado centígrado o de 1 Kelvin, al Kelvin no le agregamos la palabra grado, ¿sí? Una diferencia entonces de 1 grado centígrado de 1 Kelvin es lo mismo cuando estamos hablando en términos de diferencia. Fíjense qué es lo que vincula a Kelvin y a la escala Celsius, ¿sí? Lo modificamos simplemente con el agregado de un término de suma. Lo mismo, el mismo ejemplo, ahí me fui para el otro lado, ahí estamos, el mismo ejemplo vamos a tener cuando hablamos de Fahrenheit y Rankine. Entonces, una diferencia de 1 grado Fahrenheit o un Rankine vendría a ser lo mismo porque comparten la escala, ¿sí? Estas dos escalas son similares, ¿sí? O sea, la escala es la misma. Lo que hacemos es corregir para llevar de la escala relativa a la absoluta con este factor de suma. Entonces, como Rankine y Kelvin sí son escalas absolutas de temperatura, vamos a poder pasar de una escala a la otra simplemente a través de una multiplicación. En cambio, para centígrados y Fahrenheit vamos a tener que hacer toda otra operación. Primer mensaje de alerta de la materia. No operen matemáticamente con escalas relativas de temperaturas. Nunca. Un error de un cociente de temperaturas en grados centígrados es un error grave en la materia, es un error grave, ¿sí? Es un error que no se perdona, y no se los digo yo, se los dice Mirta. A la hora de operar, ya van a ver que a lo largo de la materia vamos a tener que dividir temperaturas, multiplicar, aplicarles logaritmo, etc. Ni se les ocurra hacer ese tipo de operaciones con escala relativa de temperatura. Se usa escala absoluta y punto. La única excepción, el único caso en el que podemos pensar con escalas relativas van a ser los deltas de temperatura, delta T, temperatura final menos temperatura inicial. En esos casos los deltas, como les dije recién, nos va a dar lo mismo si el delta son 2 grados centígrados o 2 Kelvin porque comparten escala de temperatura, ¿sí? Pero hasta que no se acostumbren a esto, yo les diría que no operen nunca matemáticamente con escalas relativas y listo. Con esto se evitan un problema mayor. Y por último, un consejo: usen unidades siempre, 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 siempre para resolver ejercicios, siempre. Y no
es que le van a dar un gusto al profesor haciendo esto. El uso de unidades los va a ayudar a ustedes a ordenarse. Usando unidades van a ser capaces de darse cuenta si se olvidaron de multiplicar por el número de moles, si se olvidaron de multiplicar por el CP, si tienen un Kelvin que quedó en el denominador que no tenía que estar. Van a ser el uso de unidades los que los va a ayudar a detectar muchos errores que son evitables. Con esto damos por terminada esta clase y recuerden que esto es simplemente un material de apoyo que deberán complementarlo con las clases de consulta, con la bibliografía de la materia y con las clases prácticas.